Cuando tocaba salir de mi parroquia con una monja y un sacerdote, la gente nos esperaba en las fiestas patronales. Y luego venía el bautismo de niños. Oiga, los bolsillos de la sotana se llenaban de dinero, engañando a la gente ingenua. Hay gente que verdaderamente es sincera para con Dios, pero que está esclavo de ese sistema. Amigos que me oyen, el bautismo de niños que hoy se celebran a diario en las parroquias del mundo entero no es bíblico. Usted no tiene por qué bautizar a los niños con el cura. Ese tipo de bautismo se llama bautismo por aspersión, pero el bautizo que nos enseña la Biblia es el bautizo que dio el vivo ejemplo nuestro Señor Jesucristo, de bautizarse a los 30 años de edad. Para bautizarse, primero hay que nacer de nuevo, hay que arrepentirse de vuestros pecados. Un niño, infante, ¿por qué tiene que bautizarse a los 8 días de nacido? Mis amigos, abra sus ojos. Hoy está usted oyendo palabra de Dios. No está oyendo palabra de tradición, no está oyendo palabra de Roma, sino palabra del Dios Altísimo que vive por todos los siglos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Después de bautizar niños, teníamos que casar en el santo matrimonio, y luego venía mucha gente para celebrarle la misa. La misa va de la mano con el purgatorio. Esa es otra falsa doctrina. Por eso cuando me encuentro yo con hombres, teólogos, filósofos, que son los sacerdotes, yo les hago preguntas y nos comenzamos a debatir bíblica teológicamente. ¿A cuántos sacerdotes les he hecho reto? Y yo les he dicho, si usted me encuentra la palabra purgatorio en la Biblia, cualquier sea la versión, yo dejo de ser pastor y me vuelvo cura otra vez. Y los sacerdotes agachan su cabeza porque ellos saben que todo es eso mentira, es invento de hombre. El purgatorio es un dogma que fue inventado en el año 593 por el Papa Gregorio I. Amigos que me oyen, voy a decirle algo. La misa es avalada por el Concilio de Trento, y en la sesión 22 hay una maldición en el canon 1. Toda persona que no cree en la misa le sobreviene una maldición según el Concilio de Trento. De tal manera que en la misa se llama la metafísica. La misa es una mezcla de religión, misticismo y filosofía. Y ahí nos han enseñado en la liturgia, en la Eucaristía, que en la celebración de la misa está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí está la hostia con las palabras IHS. Esa hostia es la galleta de la cultura de los griegos. I es Isis, H es Horus y S es Zeus. Imagínense que la hostia del catolicismo romano llevan los nombres de 3 ídolos de la cultura asiria babilónica. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le alaban a Jesús? ¿Cuánto le alaban a Jesús? Y alábelo fuertemente, amada iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí en la celebración de la Santa Misa, la hostia, según la doctrina católica romana, se dice que es el cuerpo de Cristo. Pero no es así, sino que ahí entra el dogma de lo que se llama la transubstanciación. ¿Y qué cosa es transubstanciación? Es cuando la hostia se convierte en el mismo cuerpo de Cristo, hablando de una interpretación literal. Pero esto no es verdad, porque si la hostia fue del cuerpo de Cristo, entonces Jesús en una forma metafórica dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Cristo nunca
Cristo nunca ha sido madera, sino estaba hablando en una forma de parábola. Entonces, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, estaba hablando en un sentido espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De la filosofía aristotélica. Aristóteles, cuando habla acerca de la teoría de la distinción, habla de entre la sustancia y los accidentes, usando la filosofía. Entonces, imagínense cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a recurrir a un filósofo gentil que ni siquiera creía en Dios para poder interpretar las Escrituras. Hay que estar fuera de juicio, hay que estar loco para recurrir a un hombre que no ha nacido de nuevo para interpretar las Sagradas Escrituras. La iglesia de Cristo tiene un maestro. La iglesia de Cristo tenemos alguien que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, que en esta tarde está con vosotros y para siempre. A su nombre, a su nombre. Alábelo fuertemente a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Amigos queridos, bien dijo el profeta Oseas capítulo 8 versos 11, cuando dijo que hay altares que solamente sirven para pecar. Tremendo el profeta Oseas. Y él tuvo toda la razón de decir que hay altares que solo sirven para pecar. Los altares católicos ahí hacen vivir, hacen morir a Cristo con la misa todos los días. Pero va a decir la Biblia, amigos queridos, la Biblia nos habla en el libro de los Hebreos 10:14 que Jesús hizo un solo sacrificio, una sola ofrenda para siempre por la remisión de todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Amigos y hermanos, lo que me preocupa hoy es ver muchos sacerdotes que siguen engañando a mucha gente. Es porque han hecho el voto de obediencia. Yo hice el voto de obediencia, yo hice el voto de pobreza, yo hice el voto de castidad. ¿Y qué es eso, pastor? Te lo voy a explicar en palabras sencillas. El voto de pobreza es cuando el sacerdote debe conformarse con una vida sencilla, prototipa la que llevó Jesús. El otro voto de obediencia, yo le pregunto a usted que me está oyendo y me está mirando, cuando un sacerdote de las diferentes órdenes, franciscano, jesuita, capuchino, oblato, marista, comboniano, benedictino, habla de la idolatría en los altares, nunca un sacerdote le habla al pueblo como le estoy hablando yo, usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el sacerdote sabe que la idolatría le produce ganancias deshonestas. Él sabe que de eso vive y que tiene que sostener a su familia y que tiene que sostener a sus hijos que están escondiditos por ahí y que después les dice, esos son mis sobrinos. Aleluya, acá tenemos que ver las cosas tal como son. Por algo me llamo Juan el Bautista y hay que hablar sin pelos en la lengua, porque la verdad es lo que hoy necesita el mundo y la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Entonces el sacerdote no habla la verdad porque está atado frente al dogma, al voto de obediencia. El sacerdote sabe que la idolatría es pecado, lo sabe automáticamente. Él sabe que la idolatría produce maldición, lo sabe. Por eso es que en los tiempos del profeta Elías, ¿se acuerda usted? Dios había puesto al rey Acab como gobernante. Y en ese tiempo Acab se dejó desviar el corazón por una mujer llamada Jezabel. Jezabel, en vez de llevarlo a adorar a Jehová, lo llevó a levantar altares a Baal, lo llevó a adorar a Astarte. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo reaccionó Dios frente al desvío, a la perversión, a la abominación que hizo este rey acá por medio de Jezabel? Dios cerró los cielos y 3 años y medio no hubo lluvia. ¿Por qué causa? La causa era el pecado de idolatría. Esa Jezabel que desvió el corazón al rey Acab
Esa Jezabel sigue viva, esa Jezabel sigue coleando, y esa Jezabel es la Iglesia Católica Romana que desvía a mucha gente del verdadero Dios, mandándolos al infierno. ¿Cuántos pueden decir amén? A su nombre, alábelo, alábelo a Jesús. Fuerte palma a Cristo, fuerte palma para Jesús, el Hijo de Dios. Amigos y hermanos, el purgatorio, inventado por el Papa Gregorio I en el año 593, es un dogma que daña y produce condenación a mucha gente. En esas fiestas donde íbamos con otros sacerdotes, mucha gente decía: Padrecito, al Padre Superior, quiero que me celebres una misa. ¿Pero qué tipo de misa? ¿Misa ritual? ¿Misa votiva? ¿Misa conventual? ¿Misa de campaña? ¿Misa de salud? ¿Misa de difuntos? ¿Qué clase de misa? Y hay 22 clases de misa. Hasta el gallo tiene su misa en las fiestas de Navidad. Por eso se llama la misa del gallo. Imaginen, hasta el gallo le han creado misa. ¿Qué habrá hecho el gallo? Seguro estará en el purgatorio. Aleluya. Hermanos queridos, y mucha gente traía su finado. Oiga, algunas ancianitas: Padrecito, mi finado está en el purgatorio, yo quiero que lo saquen de ahí inmediatamente. ¿Cómo estará purgando sus pecados veniales y mortales? La doctrina católica romana enseña que la persona, antes de ir al reino de los cielos, primero tiene que pasar por el purgatorio para purificar su alma. ¿Qué tal mentira de los curas? ¿Qué tal mentira? Teoría de hombres. Hermanos queridos, esto es mentira. El purgatorio no existe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No existe. Eso es una mentira. Usted no tiene por qué creer al hombre. Mejor hay que creerle al Dios antes que creer al líder religioso que le está engañando a usted. Yo era un tremendo hombre mentiroso, y mucha gente venía con su finado ahí para celebrarle la misa. Entonces, al término de la misa, los dolientes decían: Padrecito, ya lo sacaste a mi finado del purgatorio. ¿Cuándo quieres que lo saque? ¿Hoy día o mañana? Pero tienes que pagar bien. Si no, ¿cómo Dios va? 50 soles para Dios y 50 para mí. Oiga, Dios no recibe soborno. Dios no recibe cohecho. Dios es un Dios justo. Dios es un juez real. Y como hoy pretenden los sacerdotes comprarle la justicia a Dios, ¿usted cree que Dios va a recibir 80, 90 soles, 10,000 dólares por sacar las almas del infierno? No, mis amigos. Mas Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Amigo que me oye, sacerdote, monja, cardenal, obispo, catequista, teólogo, si usted muere en pecado, no hay quien te salve después de muerto. La Biblia es categórica cuando dice que después de muerto viene el juicio. Bien dijo el filósofo romano Séneca cuando dijo: de alguna y de otra manera todos hemos pecado. ¡Qué tremendo hombre para reconocer su pecado! Por eso es necesario el arrepentimiento de todos los hombres, de ricos y pobres, blanco y negro, peruano, extranjero. Es necesario que se arrepienta de todos sus pecados. Amigo, después de que usted muere en pecado, no hay sacerdote que pueda ayudarlo. No hay obispo, ni arzobispo, ni misa de requiem que pueda ayudarlo a salir del infierno. Y voy a leerle lo que dice la Biblia Nácar Colunga con respecto al purgatorio. En el libro de Sabiduría, capítulo 2, versos 1, dice: corta y triste es nuestra vida, y no hay remedio cuando llega el fin del hombre, ni se sabe que nadie haya escapado del infierno. Más claro no canta el gallo. La misma Biblia
hace mención que después de muerto no hay remedio, ni misa del año